estudio de Eclesiastés, hermanos. Es un estudio interesante visto desde el punto de vista de Salomón. Hoy vamos a abordar el primero de tres temas generales que tiene el libro de Eclesiastés. Y ese primer tema es: todo es vanidad. Y está subdividido en 6 incisos. El día de hoy nos va a ocupar la vanidad de las búsquedas intelectuales. Después, la vanidad del placer, prestigio y opulencia. La vanidad del ciclo de la vida y de la muerte. La vanidad de las desigualdades. La vanidad de la religión y política populares. Y la vanidad de las riquezas. El día de hoy nos compete solamente la vanidad de las búsquedas intelectuales. Así que vamos a leer nuestro texto, después vamos a orar y después vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Texto de Eclesiastés 1, 12 al 18. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé que todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos, así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Incline su rostro un momento, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre, por la bendición de estar aquí reunidos como iglesia. Venimos delante de tu presencia, Santo Espíritu de Dios, a pedirte, Señor, que seas tú quien nos dirige en este tiempo, Señor. Que seas tú quien nos conviccione de pecado, de justicia y de juicio, y todo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Todo es vanidad. Y lo dice en el sentido, hermano, de que no hay nada que tú y yo podamos hacer en este mundo que vaya a tener sentido después de. ¿Ok? Hay personas que son recordadas por cosas que hicieron. Pero el asunto es, por ejemplo, en los textos bíblicos, todos recordamos lo que hicieron Adán y Eva, todos recordamos lo que hizo Caín, todos recordamos lo que hizo un Moisés, un Noé, y así. El asunto, hermano, es que solamente es eso, porque esas personas ya no están físicamente aquí. No hay forma de aplaudirles o reconocerles absolutamente nada. Sus posteridades o sus descendencias no están aquí con nosotros. Así que, hermano, lo que está diciendo Salomón es, no tiene mucho sentido el buscar hacerte un nombre o el buscar ser famoso, porque en algún momento tu recuerdo y mi recuerdo serán olvidados. Eso es lo que está diciendo el predicador. Pero él quiere empezar a hablarnos, hermano, acerca de aquellos que creemos o creen que todo está en los estudios, en conocimiento. Hay personas que se jactan de tener muchas carreras, de tener maestrías, doctorados, especialidades, y siguen estudiando. Muchos de ellos son premios Nobel. ¿Okay? Y Salomón dice, bueno, si alguien puede presumir soy yo. Nadie como yo en sabiduría y nadie como yo con el tiempo para hacer investigaciones de todo tipo. A partir de este momento, Salomón rememora para que sepamos de su peregrinaje en busca del sumo bien de la vida. Sumum bonum. Él dice en el versículo 12, yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén, con todo lo que ello implica en cuanto a riqueza, posición y poder. Cuando tú y yo leemos el relato bíblico, hermano, de quién fue Salomón y lo que Dios le concedió, se hace una enumeración, hermano,
ahí en el libro de los Reyes, de todo lo que Salomón consumía en un día, todo él y su corte, de cómo tenían que estarle abasteciendo, habían responsables de abastecer, que no faltara nada en la mesa del rey, que él tuvo establos y caballos de la mejor cepa, por así decirlo, la mejor sangre para caballos, se compraban de lejos, se traía oro de Ofir, se trajo madera, como nunca se conoció madera en Israel desde que Salomón fue el rey. Se describe incluso su trono, cómo es que se sentaba el hombre y tenía así unos 3 leones de este lado, 3 leones de este lado y amplísimo el trono. Dice ahí, hermano, que en tiempos de Salomón era tal la cantidad de riquezas y de perfumes y de todo, porque todo el mundo quería conocer la sabiduría de Salomón. Se habla de una mujer llamada la reina de Saba, que trajo toda cantidad de especies y de aromas y de inciensos y de cuánta cosa le trajo, que dice que nunca se vio tal riqueza en Israel ni ese tipo de aromas después de Salomón. Dice que incluso lo que Salomón le obsequió, porque era en aquellos tiempos, hermano, era una especie como de ritual. Tú ibas a visitar a alguien y tienes que llevarle un presente. Pero ese con el que tú ibas, si era mayor que tú, él te devolvía casi el doble de lo que tú le llevaste. Y es lo que hizo Salomón. Dice que le devolvió todavía más de lo que la reina de Saba le pudo haber llevado. Y eso no empobreció, ¿qué? Su reino. Se cuenta, hermano, que ahí era tan común la plata. Dice que la plata no tenía mayor valor, como si fueran piedras. Ese hermano es el hombre del que estamos hablando, que dice: yo, el maestro, fui rey de Israel y vivía en Jerusalén. Ese hombre, desde que nació, hermano, tenía toda la vida resuelta porque su padre era David. ¿Okay? Tuvo sirvientes a su cargo, estuvo en las mejores escuelas. La mejor educación de aquel tiempo de Israel fue para Salomón. En cuanto a poder, dice Dios que incluso en los tiempos de Salomón había paz en su reino, no había necesidad de guerra, porque Dios le concedió paz a todo su reino. Pero que a pesar de todo eso, hermano, él no ha encontrado satisfacción en su búsqueda de la sabiduría humana. Fíjate bien, hermano, porque muchos de nosotros ponemos la esperanza en eso. Voy a tener una gran carrera y voy a hacer los estudios más prominentes porque voy a contratarme con una de las mejores empresas. Te comenté un día, hermano, conocí a un hombre llamado Gabriel Villegas. Él fue director en la empresa en la que yo trabajé, fue directamente mi jefe. Y él me comentó que trabajó en FEMSA y trabajó, creo que en Jumex, y trabajó en Gigante. Yo también lo conocí en Gigante, y siempre ocupó puestos ejecutivos. Y después te lo encuentras en una empresa en la que yo trabajaba, que era una empresa pues no era ni siquiera empresa mediana, era como una especie de pyme, un poquito más próspera. Y el sueldo que él ganaba en FEMSA, comparado con el que le daban en esta empresa donde estábamos nosotros, pues nada que ver. Una tercera parte, a lo mejor una cuarta parte. Pero él mismo decía, una de las prestaciones que tenía en FEMSA, hermano, era que le daban hasta coche, un Audi. Le dieron como ejecutivo, como director, le daban un Audi. Más de 100,000 pesos de sueldo y cosas como esas, hermano. Pero él dijo que nada de eso tenía sentido desde el momento en que una vez tuvo que viajar a China, me parece, a hacer cuestiones de negocios, y le hablaron y le dijeron que su esposa y su hijo se habían intoxicado con alimentos. Y él tomó el primer vuelo que encontró y se vino para mí, pero son como 24 horas de vuelo desde China para acá. Y él dice: ¿y si no llego y si se mueren antes de que yo llegue? Y él dijo: no hay ninguna cantidad de dinero ni de prestigio que valga la vida de tus seres queridos. Y entonces dijo: voy a trabajar para una empresa pequeña. Voy a trabajar para una empresa pequeña. No importa que sacrifique el sueldo, no, eso no importa. No importa que no tenga las mismas prestaciones. Sé cómo hacer el trabajo y sé cómo desarrollar una empresa. El asunto, hermano, es que de repente hubo un poco de celo de parte de los dueños de la empresa y vieron una amenaza en vez de una oportunidad. No duró mucho, pero
pero el poco tiempo que estuvo, hermano, él me comentaba eso, decía, no hay cantidad de dinero, Polo, que valga la vida de tus seres queridos. Con nada lo recuperas. Y ese es Salomón, hermano, ese es Salomón, diciendo, no importa que seas hijo de David, no importa que seas el hombre más sabio, no importa que estés lleno de riquezas, si al final de cuentas no es en el intelecto o no es en los libros donde vas a encontrar el sentido de la vida. El versículo 13 dice, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Y pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Aquí Salomón comienza su búsqueda de la felicidad debajo del cielo. Primero se inclina por la rama intelectual. Piensa que podría ser feliz si tan solo consiguiera suficiente conocimiento. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, hermano, en mis tiempos esto se estilaba mucho. Las personas adultas, yo recuerdo muy bien que había fiestas en aquel tiempo cuando yo era niño y se juntaban siempre el grupo de hombres. El grupo de hombres por un lado, el grupo de mujeres por otro lado, casi siempre metidas en la cocina. El grupo de mujeres, el grupo de hombres siempre en la sala o alrededor de una televisión en aquel tiempo, viendo un partido de fútbol, cosas como esas, ¿no? Y todos los niños pues andábamos ahí jugando en la calle, salíamos a jugar los niños. Y entonces de repente había conversaciones de alguna índole, de la que fuera, y no se te ocurriera a ti como niño intervenir porque luego las miradas, sáquese de aquí, ¿no? O sea, metiche. Usted no tiene que enterarse de pláticas de adultos. Y el día de hoy yo digo, ¿esas pláticas de adultos tendrían algún sentido, alguna sabiduría? ¿O solamente eran chismes? Solamente tijereteándose entre las familias, ¿no? Pero no podías oír eso. Entonces, hermano, decían los letrados, los preparados, ten tema de conversación, ¿no? No sé si te ha pasado cuando viajas en auto con un desconocido. ¿Y qué tal el clima? Padre. Mucho calor, ¿verdad? Sí. Donde tú vienes hace calor. Y te ves forzado a estar hablando, ¿sale? Porque no hay un vínculo. Por ejemplo, entre esposo y esposa no es lo mismo porque casi siempre o vas platicando o puedes tener largos tiempos de silencio y no pasa nada. No es necesario platicar. Pero decían en aquel tiempo los estudiados, hermano, que si llegabas a una reunión de clase social, por ejemplo, la comida de la empresa, deberías tener tema de conversación, porque no sea que se acercara uno de los directores de la empresa y dijera, por ejemplo, vamos a hablar de golf. Yo no sé nada de golf, ¿no? Yo sé a lo mejor de canicas y de tacón y de trompo y de yoyo, ¿no? Pero de fútbol, como que todo el mundo sabe de fútbol, ¿no? Te sorprenderías que hay gente que no sabe nada de fútbol. Bueno, de fútbol americano, bueno, de básquet, de cualquier deporte, o sea, ten tema de conversación, ¿no? Para que no te sientas incómodo, porque es horrible, hermano, cuando están hablando, por ejemplo, de finanzas, de la bolsa y todo así. Y te vas haciendo para atrás y te escapas, ¿no? Y ya están hablando de los sopes con pollo de la esquina y bueno, dices, bueno, aquí sí le sé, ¿no? Entonces, ese es Salomón, diciendo, no tiene ningún sentido que sepas de todos los temas. No tiene ningún sentido. Porque hay cosas que no vamos a saber. Pero dice este hombre que tenía tanto tiempo y tanto dinero y tanta riqueza y tanta sabiduría que él podía disertar sobre lo que fuera. Sobre lo que tú le preguntaras, él sabía. Y dice Salomón, y no hay satisfacción en ello. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar teología, hermano, hay un libro de teología sistemática que es de Berkhof, creo que es Daniel Berkhof. Ni lo leas, no le vas a entender nada, igual que yo. No le entendí nada, hermano. Muy técnico el libro.
Y ya después tuve que ir comprando otros libros y terminando comprando uno de MacArthur que está mucho más explicado. Pero es lo mismo. ¿Sale? Ahora, pregúntame, hermano, si eso ha tenido algún sentido. Para lo que es el estudio de la palabra de Dios y para poder entenderla, tiene mucho sentido. Pero hasta ahí. Porque si tú y el día de hoy llegas a una reunión, a una plática, no vas a decir, bueno, yo soy teólogo, déjenme les explico. Nadie te va a pelar. Nadie le interesa saber teología. ¿Sale? Entonces, es vanidad. Todo tu conocimiento que tengas sobre teología solamente importa entre los hermanos. Y eso entre los que quieren escuchar, porque hay unos que no les gusta escuchar nada, hermano. Todos lo saben. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? ¿No? Entonces, hermano, dice Salomón, no tiene mucho sentido. Ahora sí. Piensa que podría ser feliz si tan solo consiguiera suficiente conocimiento, así que se aplica para adquirir la educación más completa posible. Se dedica a indagaciones y exploraciones, a síntesis y análisis, a inducciones y deducciones, pero pronto se apodera de él el desencanto de tener el conocimiento como fin en sí mismo. Quien cree, hermano, que la razón de la vida está en que seas muy intelectual y tengas todos los másters en lo que sea, te vas a llevar una decepción. Eso no te va a dar la felicidad. Lo que sí seguro te va a hacer es muy soberbio, eso sí, no falla. Te va a hacer pensar que los demás son tontos y que tú eres el único inteligente. Y eso, hermano, en un mundo como este no funciona de esa manera. Ahora, la frase, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano, lo podemos definir en palabras de Malcolm Muggeridge, un sabio contemporáneo. Este hombre fue católico. Y él dice lo siguiente, la educación, el gran abracadabra y fraude de todos los tiempos, pretende prepararnos para vivir y se percibe como la panacea universal para todos los males. Decían los antiguos, hermano, estudia para que no seas un don nadie. Si eres un estudiante no vas a ser un delincuente. ¿Qué dicen muchas personas? Ahí con la puerta les encargo, por favor, que no se esté abriendo. ¿Qué dicen a las personas de más de 50, 60 años? Lea mucho, haga sopas de letras a esto, porque no se le atrofie su cerebro, ¿no? Unos dirían, ahí está la solución a nuestros problemas. Si tenemos un pueblo educado, no votaremos por los presidentes que hemos votado. Eso, hermano, no está ni en tu poder ni en el mío. Tu voto y mi voto no tienen ningún valor. Todo eso ya está arreglado allá, aunque tú no lo creas. Si no, nada más, échate un brinco para el 98. Iba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y todos los que éramos jóvenes estábamos hartos del PRI, todos los que éramos jóvenes. El ladrón en turno era Salinas de Gortari, ¿sale? Hasta las orejas tenía de ratón, ¿no? Y todos estábamos en contra del PRI. Y yo te puedo asegurar que fue avasallante la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas, pero algo sucedió, se cayó el sistema. Y cuando el sistema regresó, Salinas de Gortari era presidente. ¿Estaba en tu voto y en mi voto? No. Lo que va a pasar en estos comicios está en tu voto y en mi voto, no es verdad. Y eso no tiene nada que ver con educación, hermano. Podemos ser un pueblo tan educado, pero si tenemos gobernantes corruptos, no puedes hacer nada, porque no vas a quitarles el poder. Siendo un pueblo educado, hermano, y si quisiéramos sublevarnos, estaríamos rompiendo las leyes de Dios. Y ese es el problema, que no se trata de educación, sino se trata de temor de Dios. Porque este país, hermano, tiene lo que se merece. Somos un país altamente idólatra, altamente idólatra.
Ayer nos decían, hermano, durante la plática de matrimonios, que tú y yo podemos tener una apariencia externa bondadosa y parecer buenas personas, pero que solamente Dios ve el corazón de nosotros y Él sabe cómo somos en realidad. Y sabes que muchos de los que nos profesamos cristianos, cuando llegan situaciones difíciles a nuestra vida, no reaccionamos como cristianos. Sale lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Sale lo que nos gobierna. Sale aquello lo que en verdad adoramos. Ya llegaremos a ese tema, hermano, pero cuando tienes una pérdida, hermano, de la índole que sea, perdiste algo, lo que sea, ya sea material, ya sea familiar, ya sea sentimental, ¿cuál es tu reacción ante eso? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supón que pierdes tu hogar, tu casa. ¿Cuál sería tu reacción ante eso? ¿Qué dirías? ¿Jehová dio, Jehová quitó? ¿O te quedas con eso en el corazón? ¿De por qué a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y tengo que volver a empezar. ¿A quién le gustaría, hermano, que de repente tengas tu propio hogar y de repente tuvieras que irte con un familiar por lo mientras? Que te encontraras sin nada, que tuvieras que exiliarte a otro lugar para volver a empezar. ¿Y sabes que ahí se manifiesta el verdadero yo, hermano? ¿Y sabes que ahí no hay alabanza para el Señor? Nos olvidamos de Dios y lo dejamos de lado. ¿Te acuerdas, hermano? Que es un tema duro de tratar. ¿Tú te acuerdas de los hijos de Aarón? De los dos que murieron, Nadab y Abiú. Y Dios es bien estricto en una orden que le da a Aarón. No les llores ni hagas duelo por ellos, porque tú tienes la unción santa sobre ti. ¿Te acuerdas de Job? A él le quitaron todo. Tanto lo material como lo sentimental, como todo. Y él decía algo, hermano, es que yo no tengo pecado. Y sus amigos decían otra cosa, es que sí tienes pecado, porque no le pasan esas cosas a la gente que está bien con Dios. Y tanto una postura como la otra eran exactamente equivocadas. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no haya pecado. Y entonces, hermano, Job olvidó por un momento que él era ¿qué? Barro. El asunto con Job es que él olvida que es barro y que él es creación, no creador. Y a ti y a mí se nos olvida muy seguido que nosotros somos nada. Somos polvo. La Biblia se cansa de decirnos de muchas maneras, la mejor obra de ustedes, este día, así dieras tu vida por alguien más, delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Así, hermano, de tajante es la palabra del Señor. Y por eso te decía, hermano, que dice, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Y este hombre dice, no es en la educación donde está la solución a los problemas de la sociedad. Porque la verdad dice, en su mayor parte, la educación solo sirve para incrementar la estupidez, inflar la arrogancia, promover la incredulidad y dejar a los que están sujetos a merced de lavacerebros que tienen radio y televisión a su disposición.
¿De qué le sirve a una persona hacer doctorado en lo que sea, hermano, si una cosa llamada celular lo mantiene inútil durante mucho tiempo? ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve que un hombre como Albert Einstein volviera a nacer si una cosa llamada celular puede llevarlo a la pornografía o a otra cosa? ¿De qué sirve? No tiene ningún sentido. Hay personas, hermano, que están en círculos prominentes, en círculos donde tú y yo nunca podríamos entrar, y que tienen la mente y el corazón retorcidos, que son capaces de violar niños o matar mujeres o matar a su prójimo. Y son intelectuales. Muchos de ellos son homosexuales. Por eso dice Salomón, es triste que la educación no resuelve nada. Solamente da conocimiento, solamente te infla, pero no resuelve absolutamente nada. La educación no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para glorificar a Cristo. Es decir, hermano, si Dios te permite a ti tener una carrera, destacar en los estudios, incluso lograr premios en los estudios, no es para tu gloria, es para la gloria de Cristo. Es para que tú desde esa trinchera donde Dios te ponga, establezcas el reino de Cristo, desde ahí. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? La mayoría de jóvenes que están en las universidades no le preguntan a Dios, Señor, ¿esa es la carrera que tú que quieres que yo estudie para tu gloria? ¿Esto es lo que en verdad deseas que yo haga, Señor? Porque si Dios te dijera que no, ¿qué vas a hacer? Si Dios te dijera, deja los estudios y vete de misionero, deja los estudios y sírveme a mí, solamente a mí, ¿cuántos verdaderamente estaríamos dispuestos a renunciar a todo eso y hacer la voluntad de Cristo? Te digo de este hombre, Henry Martin, en Cambridge. Él dijo, me parecía que una nube nublaba mi entendimiento mientras estuve en Cambridge, pero cuando decidí seguir la voluntad de Cristo, la luz llegó a mi vida. Y se hizo misionero, hermano. Te digo, murió muy joven, 34 años. Ahora, el versículo 14, hermano, dice, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Dentro de la educación que Salomón pudo adquirir, podemos enumerar las siguientes asignaturas. Fíjate en todo lo que Salomón tuvo conocimiento y sabiduría. Ciencias, filosofía, historia, bellas artes, ciencias sociales, religión, psicología, ética, idiomas y otras áreas del aprendizaje humano. Y todo esto no bastó para satisfacer a Salomón. Él termina diciendo, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Dentro del proyecto, hermano, que fue construir el templo de Salomón, que él le construyó a Dios, se detallan, hermano, la forma en que ese templo fue construido, las medidas con las que fue construido, todos los materiales que se usaron. Una de las cosas que llaman la atención es que decía que Salomón enviaba lejos de donde se construía el templo a quienes labraban y cortaban las piedras. Dice, porque en el templo no se oían ruidos de martillo ni de nada. Ya todo llegaba cortado solamente para unirse. Toda la madera, todo solamente llegaba y se iba poniendo y todo se iba cubriendo de oro. La parte del lugar santísimo donde dice que estaba el arca que cubrían los querubines y da la extensión, hermano. De una manera precisa, hermano. Todo estaba calculado.
dicen que en obras de ingeniería, nadie como Salomón. Que también la casa que le construyó a la hija de Faraón, también muy fastuosa. Entonces, si te das cuenta, hermano, este hombre no era un ignorante. Ahora, si te das cuenta, tampoco sabía hacer todo. Porque, salud, porque dice que tuvo que mandar a llamar a alguien que supiera que labrar y tallar todo lo que Dios había pedido en cuanto a lo que era el candelero, en cuanto a lo que eran las unas especies como de columnas que levantó de bronce, ¿te acuerdas? El mar de bronce y todos los bueyes que sostenían el mar de bronce, todo eso lo hizo otra persona, no lo hizo Salomón. Aunque era muy sabio, aunque era muy rico, aunque tenía todo, Dios no le dio esa gracia. No fue él con sus manos tallando las cuestiones. Pero sí sabía cómo era el diseño, sí sabía lo que quería y dónde lo quería y cómo lo quería y cuánto debía de llevar. Él dijo, auspiciado por su padre David, dice, aquí están todos los materiales que se van a ocupar, todo. ¿Quieres oro? Hay oro. ¿Quieres plata? Hay plata. ¿Quieres bronce? Hay bronce. ¿Quieres madera? Madera hay. ¿Quieres tornillos? Aquí están los tornillos, aquí está. Todo lo que tú me pidas, yo lo tengo. Y a un hermano, yo quisiera imaginar, no sé si a ti te ha pasado, yo quisiera imaginar cómo era el templo, hermano, físicamente hablando. Me imagino que debía haber sido fastuosísimo y hermosísimo el templo. Nada más de ver la descripción, tú dices, aquí no era cualquier cosa. Todo forrado de oro. Y mira, hermano, tú sigues leyendo ahí en el libro de los Reyes, donde está la historia de Salomón, dice que a la hora de dedicarlo era tal cantidad, hermano, de animales que no pudieron usar el altar normal donde hacían los sacrificios, sino que tuvieron que estar haciéndolo por aparte, porque era mucha la cantidad. El corazón de Salomón estaba totalmente volcado para Dios, diciéndole, y esto, Señor, es poco para sacrificártelo, tú mereces más, Señor. Y se agrada el corazón del Señor sobre este hombre, y dice que su presencia allí en el templo, y que era tal la presencia de Dios que los sacerdotes ya no pudieron entrar y tuvieron que quedarse fuera. Y uno diría, ay, Dios se agrada con eso. No, porque Dios fue muy específico. Si ustedes se apartan de mi ley, si ustedes me dan la espalda, si ustedes no obedecen lo que yo he mandado, entonces a mí no me interesa la fastuosidad de tu templo. A mí no me importa qué tan lujoso o qué tan adornado, qué tanta perfección o cuánto tiempo le hayas invertido. Yo lo voy a destruir. Lo voy a destruir este templo. Y lo pondré como ejemplo. Y desde ahí, hermano, nos dice que a Dios no le agrada, hermano, que tanto tú y yo seamos de intelectuales, que tan sabios seamos o que tanto sepamos. Si solamente es conocimiento, a Dios no le interesa eso en ti y en mí. Lo que a Dios le interesa es que lo poco o mucho que tú y yo sepamos de Él, lo vivamos. Lo vivamos, hermano. ¿Cuántos de aquí, hermano, hemos escuchado una y otra vez, cuál es el primer mandamiento que Dios da? No el que le preguntaron a Jesús, no el de los judíos. En los 10 mandamientos, el primer mandamiento, ¿cuál es? Éxodo 20, para que no pierda. Éxodo 20, por favor, hija. ¿Y el que sigue? ¿El que sigue? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos lo sabemos, hermano? ¿Cuántos lo hemos leído? ¿Cuántos hasta lo hemos enseñado? Ahora, ¿de verdad no tienes dioses ajenos delante del Señor? ¿O hay cosas más importantes para ti, para mí, que Dios? Porque no tiene sentido saberlo. No tiene sentido. No debiera haber nada más importante que Dios en nuestra vida. Nada, ni nadie. Pero
Jesús es llevado por el Espíritu al desierto 40 días y 40 noches, ¿cierto? Y estaba solo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no aguantamos la soledad ni 2 minutos? Ni 2 minutos. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos morir si alguien se va de nuestro lado? ¿Cuántos de los que estamos aquí no puede estar ni 2 minutos sin el triste celular? Ni 2 minutos. El domingo te cuesta trabajo hasta pagarlo. Y si suena, lo contesto. Porque ni eso, hermano, tenemos control. Está bien, hermano, tú y yo podemos ser predicadores, podemos conocer largos y extensos textos de la Biblia, y si no los vives. Ayer nos decían, hermano, como matrimonios, tú puedes ser el pastor de la iglesia, pero si no tratas bien a tu esposa, ¿de qué te sirve ser el pastor? Si no eres ejemplo para tus hijos, ¿de qué te sirve ser el pastor? ¿De qué sirve todo el conocimiento? ¿De qué te sirve desglosar un texto y poder explicarlo detalladamente si no eres capaz de hacer cosas tan sencillas como esas? De motivar a tus hijos a buscar al Señor, de motivar a tu esposa a agradecer a Dios. No tiene mucho sentido todo lo demás. Y ese es Salomón diciendo: me frustré de buscar sabiduría en los libros y no encontré el sentido de la vida. Psicología, filosofía, historia, bellas artes, ciencias sociales, religión, ética, idiomas y otras áreas de aprendizaje humano, y todo esto no bastó para satisfacer a Salomón. Salomón quedó frustrado al descubrir que el estudio de los libros no resuelve los enredos de la vida. Palabra de Dios para todo dice: el mundo está torcido y ya no se endereza. Eso está en el versículo 15, que dice: lo que está mal no puede corregirse y lo que se ha perdido no puede recuperarse. Y él dice: tú puedes estudiar todo lo que quieras, pero eso no se resuelve. No hay forma de cambiar lo que ya pasó. Robert Laurin dice: la vida está llena de paradojas y anomalías que no se pueden resolver, y por otro lado está vacía de tanto que podría darle sentido y valor. Explicamos esto, hermano. La ciencia ha penetrado los secretos del átomo, ¿sí o no? Pero no puede controlar los relámpagos ni almacenar su potencia. Está medio raro. Ahora, la ciencia ha llegado a controlar enfermedades como la polio y la tuberculosis. Pero te tengo un detalle, hermano: el resfriado común no lo pueden erradicar. Como da lata la gripa, ¿no? Nos seguimos enfermando de eso, hermano. Erradicamos la polio, erradicamos el sarampión, erradicamos un montón de enfermedades. Pero una gripa nos sigue tumbando, nos sigue matando, hermano. Por eso dice: la vida está llena de paradojas, hermano. Los versículos 16 al 18, hermano, dicen lo siguiente: me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. ¿Te das cuenta? Tenía tanto tiempo Salomón que dice: bueno, a ver, vamos a ser el más recto de los rectos y vamos a ser el más loco de los locos. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento.
Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. ¿Qué está diciendo entonces aquí, hermano? Estas palabras se pueden resumir de la siguiente manera. La sabiduría de Salomón le permitía poder aplicarla a las situaciones diarias de la vida. Recuerda cómo se disciplinó para adquirir sabiduría, pero también se dedicó a buscar en las conductas humanas y fue de un extremo a otro. Hay una anécdota ahí en la vida de Salomón que es muy interesante. ¿Te acuerdas de una situación que le surge a Salomón? Eran dos mujeres disputando por la vida de un niño. Dice que una dice: rey, esta mujer y yo acordamos algo, ¿no? Las dos tuvimos un bebé y ella por descuidos se recostó sobre su hijo y lo mató. Y entonces, mientras dormíamos, pues, me cambió al niño, ¿no? Y pues quiero justicia. Y la otra: no, el muerto es el de ella y el vivo es el mío. Y ahí estaba la discusión. Entonces Salomón dice: traigan una espada y partan al niño del dos. ¿Vale? Hay que ponerle algo. Vamos a conseguir un listoncito así para que. Entonces, hermano, uno diría, si lo ve usted fríamente, hermano, dices: ¿sabiduría? Parecía más crueldad, ¿no? Pero Salomón alega dentro de su corazón diciendo: la verdadera madre hará lo que sea. ¿Para qué? Para rescatar al hijo. Y así sucede. La verdadera madre dice: no, está bien, désenlo a ella, ¿no? Y la otra dice: no, half and half. ¿Vale? Acuérdense que hablaba idiomas. Entonces, dénselo a esa mujer, ella es la verdadera madre. Pero ahora, hermano, Salomón dice: a ver, voy a tratar de entender por qué lo lleva a cabo. Después, más adelante lo vamos a ver, pero él lo lleva a cabo. Él dice: voy a ser alcohólico, dice Salomón. Y lo hace, hermano. Es una conducta humana. Hay personas que el día de hoy, hermano, siguen teniendo una inclinación por el alcohol, o por el tabaco, o por alguna sustancia. Por ejemplo, hay personas, hermano, que pueden ser sometidas por otras, por ejemplo, hombres o mujeres que se entregan a una relación enfermiza, y no importa que te pisoteen, no importa que te sobajen, no importa todo lo que te hagan, ¿vale? Yo sigo ahí, ¿no? Porque un día va a cambiar esa persona. Tú sabes que no va a cambiar, pero bueno. Y entonces, hermano, eso es una conducta que Salomón dice: voy a investigar por qué algunas personas hacen ese tipo de cosas. ¿Por qué una mujer seguiría viviendo con alguien que constantemente la golpea y constantemente la sobaja y la humilla? ¿Por qué una persona, una mujer, seguiría al lado de un hombre así? ¿Por qué un hombre seguiría al lado de una mujer posesiva, celosa, etcétera, 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 etcétera? ¿Por qué un hombre seguiría en esa relación? ¿Por qué una persona es capaz de desgastar su hígado hasta el grado que le dé cirrosis y no deja el alcohol? ¿Por qué una persona es capaz de meterse tabaco hasta el cansancio, hasta que le dé cáncer de pulmón o enfisema pulmonar y no lo deja? ¿Por qué una persona, incluso lo diserta, tú sabes que él lo diserta, ¿por qué una persona trabaja tanto, pero no tiene familia? No tiene familia a quien dejarle todo ese trabajo. Y así va a ese extremo y dice: no encontré el sentido de esto. No sé por qué una persona haría eso. Pero después se va al otro extremo, al extremo de las personas que no les importa nada, que no se meten en ese tipo de problemas. No, yo mejor solo. O en cuanto veo una dificultad, ¿sabes qué? Mejor tú por tu camino, yo por el mío.
No voy a permitir que nadie me dañe. Y así, personas que se levantan temprano, tienen su rutina de ejercicios, desayunan sanamente y se van a trabajar 8 horas. Terminan de trabajar, regresan a casa, hacen lo humanamente demandantes, pasan tiempo con la familia, tratan de ser buenos esposos, buenos padres o buenas esposas, buenas madres, se van de vacaciones, descansan, no se entrometen en los demás. Y dice Salomón, no encontré felicidad en ello. No me dio satisfacción porque es lo mismo todos los días. Lo dijimos, hermano, antes de comenzar la alabanza durante la enseñanza de 10:30, dijimos que ayer, hermano, una de las demandas de Cristo es esa: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, nieguese a sí mismo y sígame. Te pongo un ejemplo. Este día tú te levantas temprano y como buen jefe de familia preparas el baño para tus hijos. Los levantas con amor, ¿no? Mi vida, mi niño, mi niña, levántate por favor, párate a bañar, ¿no? Levantas a tu esposa y después sirves el desayuno, ¿no? Haces todo lo correcto. Termina el día, te vas a dormir. Mañana, hermano, tienes que ser exactamente igual. Y pasado mañana tiene que ser exactamente igual. Y durante todos los años que Dios te dé vida en esta tierra, tiene que ser exactamente igual todos los días de tu vida. Sin olvidar que lo haces para Dios. Sin olvidar que la motivación que te lleva a hacer todo esto es porque amas a Dios. ¿Qué dice el texto de Job? Vamos rápidamente a Job. Job 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad. Esto, hermano, era todos los días, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Y también tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Y los hijos de Job se turnaban para preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿A qué te suena habitual? A diario. Por eso te dije, hermano, esa es la demanda de Cristo para ti y para mí como cristianos. No de un día, de todos los días. Y nada de que ya me cansé, y nada de que malagradecidos y ya estoy harto de que nunca me reconocen nada. Porque entonces no lo estás haciendo como para Dios. ¿Para quién lo estás haciendo? Para ti, para tu ego, para que te reconozcan. No es por amor. Aunque tú y yo digamos, no, yo lo hago por amor. Porque dice primera carta a los Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, hermano, dice aquí que Salomón tenía tal sabiduría que la podía aplicar a todas las situaciones diarias de la vida. Recuerda cuál era la clave del éxito: la disciplina, ser disciplinado. Ser disciplinado. Mira, hermano, que esto está súper comprobado. Se habla de un hombre llamado El Finito López. No sé si tú sepas de boxeo. Había un boxeador llamado El Finito López. Fue el único que yo sepa que se retiró siendo campeón. Casi no tuvo afecciones en su rostro.
profesionista y con dinero. Y hasta el día de hoy al hombre le va bien. Pero ¿sabes qué tenía ese hombre? Disciplina. No era como Chávez y algunos otros campeones que se iban de juerga y a meterse droga y alcohol y después ya unos días antes, no, porque allá todo se disfraza. No, dicen, no, yo me preparaba a conciencia sabiendo qué quería y cómo lo quería. De los pocos. Otro ejemplo podría ser el Púas Olivares, ¿no? No, hombre, se retiró en plenitud. No, hombre, quedó arruinado ese hombre por ser indisciplinado. ¿Qué tanta disciplina tenemos tú y yo en nuestra vida? ¿Qué tanta disciplina? No pasa un día sin que yo medite en la palabra del Señor. ¿Esa es tu disciplina? ¿O te da lo mismo si la abandonas una semana o 2 meses? O hasta un año, ¿no? Porque esto es del diario, hermano. Para que tú puedas tener autoridad y llamarle la atención a alguien es porque tú lo haces. Si no, no tienes autoridad. Jesús decía, para que tú puedas sacarle la paja a tu hermano, saca tu viga, ¿no? Ya vemos unos que tenemos unas bigotas, hermano, y queremos ser maestros de todo y no hay autoridad. Entonces, hermano, Salomón conocía su disciplina. Disciplina te va a llevar al éxito. Y él lo hizo. Y ya te dije, divagó entre un extremo y otro. Y él dice, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Si el intelectualismo fuera la clave del sentido de la vida, entonces las universidades estarían llenas de honestidad, moralidad y contentamiento, pero lo que producen es deshonestidad, inmoralidad y disturbio. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos jueces conoces que son súper corruptos? ¿Cuántos abogados conoces que todos, sin excepción, transan? Buscan la manera de cómo nos saltamos esta laguna legal y hacemos maravillas. Hoy en día, hermano, tenemos el ejemplo en estos famosos candidatos que se están postulando para presidentes. Una bola de mentirosos, no son íntegros y no tienen honestidad, mienten descaradamente. No, el país está en paz. ¿Cuál delincuencia? ¿Cuál que nos estamos muriendo? No, somos como Dinamarca en cuanto a salud, tenemos todo. Tenemos hospitales llenos de medicinas, más la medicina está echando a perder de tanta salud que hay en este país. ¿Y qué hacemos, hermano? Los cristianos tenemos que doblar nuestras rodillas y orar para que el Señor envíe temor al corazón de estas personas. Eso es lo que deberíamos hacer, no andarnos manifestando en las calles, Dios nos mandó a manifestarnos. A mí, hermano, me enferma el hecho de que los pastores ni siquiera sabemos guiar a las ovejas. No. Se levantó por ahí una ley, hermano, en la Cámara de Diputados que dice que si tú le das terapia, por ejemplo, una persona que es de orientación homosexual, a ti se te ocurre darle terapia y decirle que no, que Dios no lo hizo así y esto, dice que te van a meter hasta la cárcel, ¿vale? Y entonces los pastores, no, vamos a las cámaras y apoyemos a los diputados. ¿Dónde está en la Biblia, hermano, que Dios nos mandó a hacer esas tonterías? A los pastores, hermanos, se nos mandó a predicar la palabra del Señor y párale de contar. Ahí están los apóstoles. Hay problemas con la distribución del alimento para las viudas de griegos y judíos. Lo sentimos mucho, pero nosotros no podemos inmiscuirnos en eso. Ustedes escojan 7 hombres llenos del Espíritu, de buen testimonio. Pero nosotros nos dedicaremos a la oración y a predicar la palabra. Y a eso nos llamó Cristo. ¿Dónde dijo que los pastores tienen que estar metidos en política? ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dice que nosotros debemos conquistar el gobierno y establecer el reino de Cristo? Porque Él dijo, mi reino no es de este mundo, mi gobierno no es terrenal, mi gobierno es celestial. Si Él hubiera querido que cambiáramos esas cuestiones, hermano, ¿por qué Él no derrocó a Roma? Y podía hacerlo. Él mismo lo dijo cuando Pedro cortó la oreja, dice, hey, cálmate, ¿tú crees que no puedo orar al Padre y que mamá mande 2 legiones? Y termino con todo esto.
Pero entonces no se cumpliría la voluntad del Padre. Y yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿No te gusta el país en el que vives? Dobla tus rodillas y clama al Señor con todo tu corazón hasta que el Señor responda. Pero desgástate tu vida clamando al Señor, porque eso fue lo que Dios te llamó. No quieras que los demás hagan lo mismo que tú. Si Dios lo puso en tu corazón, hazle tú, porque esto no esperes que es como como una pirámide, ¿no? Uno gana 2 y luego ya somos 4. No, espérate. Porque a veces pasa eso en la iglesia cristiana. Dios pone sobre el corazón de una persona algo en específico y entonces va y busca y le dice su sueño a otra persona y esa persona ni enterada está. Y aparte ni le gusta. Y luego, no eres espiritual. ¿A quién se lo puso? ¿A ti o a mí? Es como si yo le dijera a usted dentro de 8 días, cada uno de ustedes tiene que tener un sermón y predicarlo. Porque ya me cansé de estar yo predique todos los domingos. ¿Qué cree que me va a decir eso? ¿A quién le llamé como pastor? ¿A ellos o a ti? ¿Sí comprende? Entonces, hermano, ¿qué Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué Dios te ha hablado a ti? Pues hazlo tú, porque Dios te lo puso a ti. Lo que Dios me ponga a mí, me lo va a poner a mí, hermano. Te lo vuelvo a repetir. Todo esto que tú ves, Dios lo puso en el corazón y yo solamente te lo transmití. Pero Dios, te lo aviso, eso ya está pagado, ¿eh? Que Dios, así. Y eso me confirma a mí que fue Dios. ¿Qué sigue, hermano? Pintar el templo. Eso es lo que Dios me dijo a mí, ¿vale? Si no te lo dice a ti, si no mueve tu corazón, pues ni modo. Pero yo soy responsable delante de Dios. Sí estoy siendo claro. Esa parte es la que yo quiero que tú entiendas, hermano. No se trata, hermano, de cuánta Biblia tú sepas. No me sirve de nada todo lo que tú sepas de Biblia si tu corazón no le pertenece al Señor. Si tú llegas aquí, hermano, y no logras apreciar este lugar como una bendición de parte de Dios, no sirve de nada. Tú también deberías sentirte parte de esto, hermano. Te lo digo para empezar, ni siquiera es de nosotros. Pero ¿sabes qué me dijo Dios, hermano, ahora que pusimos los aires? Bueno, a partir del próximo mes, tú tienes que darle a la hermana de la casa dinero por el consumo de que se va a hacer del aire. Esa es tu responsabilidad, independientemente de lo que das. Porque eso va a gastar energía. Aquí está. Porque eso es lo correcto. ¿Te das cuenta, hermano? Porque es bien padre. Ay, mira, poco no está padre el ambiente y lo podemos hacer más frío si quiere. Ahora, que hay en su corazón para el Señor. ¿Se da cuenta? Cuando usted vea la obra de Cristo como suya, entonces, hermano, no habrá necesidad de estar haciendo tantas cosas. No habría necesidad de estar ahí. ¿Cómo les pido que me apoyen? Porque el corazón está dispuesto. ¿Sí soy claro? Pero mientras, si Dios te mandó a hacer algo, hazlo. Y hazlo con todo tu corazón y con la confianza de que Dios está contigo. Dios te pone a ir a los hospitales, ve. Dios te pone a ir a buscar a los vagabundos, ve. Dios te pone a ayudar a un comedor comunitario y llevar ahí comida, ve. Pastor, ¿será que ve? ¿Quién te lo puso? Dios. Pues hazle caso a Dios, porque si yo te lo prohíbo, ¿qué crees? Nos metemos en problemas tú por no obedecer y yo por andarte prohibiendo cosas. Pastor, es que Dios puso en mi corazón que yo levante otra obra aquí al ladito. Pues, levántala, ¿yo qué? Pues sí. Si Dios te lo puso, Él te va a respaldar. Si no, sí soy claro, hermano. Y ese es Salomón diciendo:
Hice toda clase de investigación de la conducta humana y no encontré el sentido de la vida. Y por último, hermano, para que le dicen a los maestros que ya vamos a terminar. El versículo 18 podríamos definirlo así. Cuanto más sabio eres, más preocupaciones tienes. Cuanto más sabes, más duele. ¿Qué es más feo, hermano? ¿Ignorar las cosas o saberlas? Mira, cuando yo tenía como 12 años, mi padre falleció. Y yo nunca supe hasta entonces que yo tenía otros hermanos más grandes. Se siente bien gacho. Sí, se siente feo. Porque tú tenías una ilusión en tu corazón. Y tú dices, mira. Por eso dice Salomón, cuanto más sabio eres, más preocupaciones tienes. Porque ahora ya no eres ignorante de las cosas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, cuando no era cristiano, hermano, yo ni sabía lo que una persona puede padecer. Yo ni siquiera sabía lo que una persona puede estar atrapada en circunstancias que no le permiten salir a la superficie. Pero una vez que lo sabes, no puedes quedarte así como que, bueno, pues que se muera. ¿No te ha pasado, hermano, que hay personas que se están ahogando en un charco de agua? El charco está a nivel de piso y tú dirías, nomás voltea la cara y ya. Y la nariz metida y me estoy ahogando, pues nomás voltea la... Bueno, eso, hermano, cuando tú ya lo sabes y no haces nada, te causa más dolor. Porque tú sabes dónde está la solución. Eso es lo que está diciendo Salomón. Más preocupaciones tienes. Cuanto más sabes, más duele. Cuando yo no era cristiano, hermano, yo no tenía ni problema con todo lo que yo había ofendido a Dios. No tenía problema. Cuando vienes al conocimiento de Cristo, entonces te das cuenta la clase de persona que tú eras y todo lo que Dios te perdonó. Y entonces, y aún así Dios me llama a su hijo. Y aún así Dios confía en mí. Porque sí sabes, Señor, todo lo que hice, ¿no? O sea, sí lo sabes. Sí sabes todas las atrocidades que yo hice. Sí sabes cómo me burlaba de ti, cómo blasfemaba contra tu nombre. Sí lo sabes, Señor. Esto, hermano, cómo duele en el corazón cuando alguien te trata con la dignidad que Cristo te trata. No sé tú, hermano. Si tú eres de los que dicen, yo me lo merecía porque soy bueno, está bien, no tengo problema. No, yo no, hermano. Yo sí tengo un grave problema con saber lo que Dios hizo en mi vida. Según estas palabras, es en parte cierto el dicho, bendita ignorancia. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Y Salomón está diciendo eso. El saber mucho y el tener grandes conocimientos no resuelve la vida, al contrario, la agrava más. Y esto solamente es vanidad. No tiene ningún sentido. Porque a final de cuentas, por mucho que yo sepa, nada puedo cambiar. Y me refiero en el estricto sentido, hermano. No que no pueda hacer algo y para mejorar las cosas, pero cambiar el destino de las cosas no lo puedo hacer. El día de hoy tú no ves a la hermana Isabel porque tuvieron que llevarla. Se agravó una situación de supresión de la glucosa y tuvo que irse allá por Tecama con un hijo de ella, ¿verdad? Pues, hermano, ¿qué podemos hacer por ella? Solamente orar. Ya.
También la hermana Marta González está delicada. Bueno, una situación ahí se complicó, hermano, pero no hay nada que podamos hacer para cambiar esa situación. O sea, no está en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer? Orar. ¿Para qué? Para que de parte del Señor venga o sanidad o venga otra situación. ¿Cuál? No lo sé. Pero es lo que podemos hacer. Y eso es lo que está diciendo Salomón, hermano. El mucho conocimiento no resuelve las cosas, no cambia muchas cosas, pero sí nos cambia a nosotros. El día de hoy que sé lo que tengo que hacer delante de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás como hasta hoy? ¿O qué vas a hacer con respecto a lo que Dios ha hablado? Póngase de pie un momento, vamos a ministrar un canto. Por ahí los chicos de la alabanza.